Hola, ¿qué tal amigos? Para todos los que nos siguen y que estamos comenzando una charla. Aquí a todos amigos estamos acá comenzando una charla. Espero ahora que se nos una ahí Betina. Es un honor para mí, la verdad, que presentar a Betina y que haya aceptado estar en esta charla y que podamos aprender de una gran profesional como Betina. A ver si está ahí ya. A ver, vamos a ver si entra. Listo, vamos a ver si ya entra Betina. A ver si la tenemos con nosotros. Gran jugadora, realmente gran jugadora. Hoy una gran entrada. Betina, ¿cómo andás? Hola Daria, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Igualmente. Esta tecnología que ahora nos une a todos. Sí, la verdad que hacía mucho que no te veía hasta que te vi en tu peor momento volviendo a acuartelarte en un hotel con la cuarentena y la pandemia, así que bueno, me alegro verte en tu casa y mucho en mejor situación hoy. Sí, gracias. Fuiste una de las que enseguida se contactó y preguntó. La verdad que fue momento difícil volver. Sí. Y fui el primer avión que digamos mandaron a hotel, así que llegué a Ezeiza pensando que me iba para mi casa y como 3 de la mañana en un hotel en Congreso me tocó a mí, me tocó duro, pero bueno, pasó, por suerte pasé las pruebas, la cuarentena y las pruebas y ahora estamos acá. Pero hoy toca hablar de vos. Sí, porque... Así que vamos No, lo que pasa es que para vos debe haber sido más duro porque no te lo esperabas. Ahora la gente que sabe que viene al país va directo a un hotel y sabe que van a acuartelarse. Sí, la verdad que no lo esperaba y venía, de Alemania, de estar con mi familia allá, con mi hermana y todo, y la verdad que venía de estar en un hotel, en una reservación, de animales salvajes y qué sé yo, donde tenías hectáreas de bosque, de todo, y pasé a un hotel en Congreso de la habitación 2x2. Creo que revivieron todas las historias de mi mamá y mi papá de la guerra, que tuvieron la Segunda Guerra, que a veces vinieron todas juntas, al principio divertido, y después no, bueno, pero se pasa todo, Bueno, Daria, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estás haciendo ahora en cuarentena? Yo bien, acá tratando de trabajar un poquito con vía Zoom con mis alumnos, estar en contacto con ellos, videollamadas, hacemos análisis de partidos, bueno, le buscamos la vuelta, veo muchos live también y algunos Zoom de España. El otro día hubo uno muy bueno con todas exjugadoras y Carla Suárez Navarro, que estaban en un webinar ahí en Madrid, estaban todas juntas y bueno, fue lindo escuchar, digamos, otra gente con otra mentalidad y otra situación en el país, hablando de tenis femenino también, así que bueno, entretenida, digamos, tratando a la cuarentena, tratar de incorporar nuevos conocimientos y nuevas vivencias a pesar de estar en casa, ¿no? Sí, creo que es una época de reflexión bastante interesante, porque a todos nos tiene reflexionando, encontrando que de repente a todo lo que nos quejábamos de que no había tiempo, de que no tenemos tiempo, de que vivimos corriendo, ahora tenemos tiempo. Sí. Ahora tenemos tiempo, y por tanto tiempo que queríamos, ¿qué pasa ahora? ¿No? Entonces, ahí creo que, y empezar a encontrar una forma de cómo nuestro trabajo puede rendir de otra manera y cómo los chicos, les podemos realmente dar otras cosas. Y creo que para los adolescentes es un tiempo muy difícil, porque nosotros tenemos un raciocinio, podemos decir, bueno, nos tocó ahora, pero a los chicos en toda esa pubertad tiene que ser un tema complicado. Lo hablé con alguna mamá. Sí, lo que más hemos hablado con los adolescentes, por lo menos de acá, de mi academia Mar del Plata, es un poco ordenar sus horarios. Algunos los tienen ordenados por el colegio, pero los que no hacen el colegio lo hacen por internet. Es más complicado porque como que se levantan y no tienen un horario fijo, o se levantan a cualquier hora, o se acuestan a cualquier hora jugando a los jueguitos. Entonces, bueno, en esa parte es donde los entrenadores hemos tratado de hacer hincapié de que se ordenen, de que
es importante tener cierta cantidad de horas de sueño, es importante la parte de nutrición, también seguir manteniendo su cuerpo lo más saludable posible. Obviamente que la profe les manda todos los trabajos de físico para hacer también, y bueno, y estar conectados también conmigo en cierta manera como para tener establecidos algunos horarios, aunque sea a tal hora voy a hacer físico, a tal hora voy a almorzar, después otra vez algún trabajo de tenis, y bueno, y me echando colegio con inglés y con cosas de diversión también que ellos están haciendo. Así que bueno, creo que es importante ordenarlos y ayudar a los padres a que también pongan un poquito de reglas en las casas, ¿no? Que no es fácil a veces. No, no es fácil, no es fácil. Creo que para todos es difícil, distintas edades, distintos chicos, Sí. todo es complicado. Pero me parece que son tiempos, a mí por lo menos el hablar con todos, son tiempos interesantes para plantear cosas. Por ejemplo, a mí me anoté un par de preguntas, algunas las habíamos puesto para hacerte, porque también es un tema interesante que los chicos o los padres, veo que hay un montón de gente que se está sumando, algunos muy conocidos, recién vio de Barcelona y de distintos lugares, gente amiga. Y también contar desde tu experiencia, vos has sido una de las grandes jugadoras argentinas, fuiste capitana de Copa Fed, pasaste por la ETF, en el cual compartimos el mismo puesto durante un tiempo, yo ya me había retirado, entraste vos. Hay una cosa que le pregunté el otro día a un futbolista, que ahora es entrenador y que le estuve haciendo una entrevista, y le pregunté, vos seguramente cuando eras pequeña empezaste a jugar, tuviste un sueño, el ser de jugadora de tenis, un día se planteó. ¿Vos crees que los chicos tienen ese sueño o juegan por dinero? Es una pregunta que... No, yo creo que... En ese momento. Ahora te lo pregunto en tenis, a ver cómo lo vivís vos. Es una pregunta que yo les hago, por ahí no se las hago abiertamente o personalmente, se las hago vía, digamos, algún cuestionario que les hago de psicología y demás, o algún cuestionario de objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos soñados y cuáles los de largo plazo y los de mediano y corto plazo? Y la mayoría me ponen, algunos pican demasiado alto para el nivel que tienen, pero bueno, ser número 1 del mundo, jugar un gran slam, ganar un gran slam. Nadie me pone ganar dinero. Obviamente que todos saben, sobre todo ya el jugador que está entrando al profesionalismo, sabe que tiene una gran oportunidad de por ahí ganar dinero a través del tenis, pero me parece que el sueño pasa por otro lado. En mi caso era jugar alguna vez en la cancha central de Roland Garros, ni siquiera ser profesional, o sea, no sabía lo que eso implicaba, pero yo quería estar alguna vez en esa cancha. Me parece que si arrancás, que tu sueño sea ganar dinero, arrancás mal en el deporte, en cualquier deporte, ¿no? Por ahí un futbolista puede pensar de comprarle una casa a sus papás, ¿no? Si gana dinero, pero me parece que primero hay un montón de cosas que uno tiene que hacer para poder ganar ese dinero. Pero vos sabés que, aunque te parece increíble, obviamente yo el día que descubrí el tenis, todavía tengo la imagen, yo nací en Lomas de Zamora y vivía en Banfield en ese momento, y el profesor de tenis, Osvaldo Acosta, que falleció hace unos años, el abuelo del chiquito que jugó las Olimpiadas juveniles, no sé si vos estabas todavía cuando jugó, bueno, y... ¿Díaz Acosta? Díaz Acosta, exactamente, el nieto. Sí, yo fui los 2 primeros días a ver los juegos. Sí. Bueno, Díaz Acosta es el nieto de Osvaldo Acosta, que ha sido mi primer profesor, después fue toda mi vida Carlos Lynch, pero digamos, el que me... Y ese día que probé, él dijo, esta nena nació con una raqueta en la mano. Yo lo único que supe ese día que volví a mi casa y que lo único que quería hacer en mi vida era jugar al tenis. Lo tuve, pero es como... Había hecho un montón de deportes, en ese club había un montón de deportes, todo. Pero eso me pasó a mí. Pero yo veo que, ¿viste? Cuando te pregunto a vos, pregunto a otros, porque a mí en la ITF en algún momento, compartiendo el trabajo con una jugadora, una de las jugadoras que tuve, de un país del este, para no dar nombres y no exponer a nadie, no sé, estábamos en Nueva York, y entonces no sé cómo cayó el tema de las Olimpiadas y el amateurismo. Y ella, desde los países del este, me dice, ¿qué es ser amateur? Yo dije, ¿cómo? Bueno, entonces
le explico y me dice, pero si no jugás por dinero, ¿por qué jugás al tenis? Es decir, viste, me quedé muy porque todo ese cambio que hubo de generación en el tenis femenino, por eso lo saco el tema, del tenis femenino y que vino hacia, digamos, aparecieron todas las rusas jugando, hay un gran componente de todo esto, de que juegan por dinero. Es decir, esta jugadora que vos la conociste, que estaba en el equipo, y vos la conociste, que fue del equipo más exitoso que yo tuve, pero muy honestamente, pero no con un tema mal, porque ella estuviera mal con el tenis. Obviamente que no llegó ella, ¿no? Es decir, yo creo que si tenés que soñar grande y tenés que, porque el sacrificio es tan alto que no cabe la menor duda de que el sueño tiene que ser. Yo cuando, una vez llegando a Perú, llegué a dar una semana de entrenamiento y tenía 16 chicos y empecé a preguntar por qué jugaban al tenis. Ninguno sabía contestar, me digo, pero a ver, ¿por qué están acá? Si no sabés por qué jugás, decime que querés ser el mejor de tu club, el mejor de tu ciudad, el mejor de tu país, el mejor de tu... Pero decime algo por lo que jugás al tenis, por el cual estás haciendo este sacrificio, que vas a correr, te vamos a maltratar, te vamos a decir que esto, te vamos a hacer de todo. Algo, decime de todo esto. Y fue muy lindo porque al final me pidieron ellos decirme que después de esa semana ahora estaban preparados para decir cuál era su sueño. Algunos iban a la universidad, cada uno pudo decir lo que querían. Pero yo creo que lo que vos decís, el cuestionario, ese que vos planteás, creo que es fundamental, porque el niño o la niña se va a enfrentar a un entrenamiento en el cual tiene que saber que en costo-beneficio, yo firmo ya todo el sacrificio que hice, volverlo a hacer para recorrer el camino. Yo firmo ya, firmo ya, no tengo ningún problema en eso. Pero a veces, viste, que hablan y dicen, es muy sacrificado. Es muy sacrificado, perdón, es sacrificado. Las chicas que tienen que ir a limpiar, sacrificado, tu mamá te está pagando, tu papá te está pagando, estás acá, te estás jugando el deporte que querés, entendamos qué es sacrificio en todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que separar un poquito la mentalidad del jugador sudamericano con lo que vos hablaste, jugadoras de Europa del Este, que por ahí la única manera que tenían, sobre todo en ese momento que vos estás planteando, hace ya, ¿cuánto? ¿20 años más o menos? 20 años. 20 años. La única manera que tenían de por ahí de salir de esos países de Europa del Este era a través del deporte, ya sea el tenis o cualquier otro deporte. Entonces, por ahí ellas cuando empezaban a destacarse en el tenis ya soñaban con lograr salir del país y lograr ganar dinero y salir de la pobreza en la que estaban y hasta lograr tener una visa para poder ir a competir a Estados Unidos o al resto de Europa. Entonces me parece que la motivación de esas chicas era diferente. No sé ahora, no he hablado recientemente con alguien de Europa del Este, pero sí he hablado con muchas sudamericanas, que la verdad que hay muchas que ni siquiera tienen el sueño de ser profesionales, sino tienen el sueño de jugar muy bien, sacar esos puntos para UTR o de ITF y poder entrar con una muy buena beca a una universidad. A mí me parece que aunque uno quiera a largo plazo estudiar en la universidad, me parece que si uno tiene un nivel aceptable en tenis femenino, puede jugársela, aunque sea un par de años, de viajar, de jugar y de tratar de perseguir ese sueño que por ahí tuviste desde chiquita y por lo menos hacer el intento. Después para estudiar, yo siempre pienso que hay toda la vida. Vos sos una estudiosa, no sé a qué edad empezaste a estudiar de biomecánica, pero sos una capa en lo que haces y seguís estudiando y te seguís capacitando y seguís yendo o estudiando a los expertos del mundo, y por eso digo que para estudiar hay un montón de tiempo, pero para jugar al tenis en forma profesional, aunque sea, es corta la carrera, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. A ver, totalmente de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y a veces, a ver si compartís. ¿Viste cuando vos le preguntás a una jugadora y decís, quiero ser top 100? Yo cuando a mí me dicen, por ejemplo, cuando llegaban al equipo, les decía, ¿qué es lo que esperás de estas 8 semanas, 9 semanas que vas conmigo? Y cuando terminaba, le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que querés ser? Si una jugadora a mí me dice, voy a probar, sé que no va a llegar. Porque ya
probar es un negativo. Ya está, ya sabés que vas a ser mala, ya sabés que no tenés chance. Claro. Si me dice, voy a probar, dije, listo, esta chica no va a llegar. Hay jugadoras... Ahí está Roberta, perdón que te interrumpo, Roberta Bursagli, que tiene el trabajo en ITF que teníamos nosotras, así que un beso grande para Roberta. Sí, ahí la acabo de ver que nos saludó. Felicitaciones por el trabajo, Roberta. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, coincido con vos, creo que la tenés que tener un poquito más clara ya a una corta edad, con 15, 16 años, ya tenés que pensar que si querés ser profesional, incluso hasta vas a tener que entrenar de otra manera, alimentarte de otra manera, buscar la vuelta de por ahí, si no tenés los medios, conseguir algún sponsor o por lo menos ir buscando hacer todo lo mejor posible para emprender ese camino profesional. Pero como vos decís, lo voy a intentar y esa media máquina, eso sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Hubo jugadoras argentinas, que no voy a nombrar obviamente por una cuestión de respeto, que me dicen, lo único que sé es que voy a hacer no lo posible, lo imposible, porque este es el lugar que quiero estar. Interesante, claro. Viste las dos posturas. Es decir, una postura era, y voy a probar, ¿viste? Y la otra postura es, no me importa, yo voy a hacer lo posible porque esto es lo que más quiero. Entonces, esa jugadora tiene chance. Y esa jugadora que me dijo eso estuvo entre las 70 del mundo aproximadamente. Y otras, que quizás está Cata acá, que el otro día hice con Cata Castaño, también Cata que no... Sí, lo vi. ¿Viste? Y Cata fue 35 del mundo. Y Cata se reía porque estaba en el equipo y venía y me decía, Daria, ¿qué debo hacer para ser campeona? Y yo trataba de decir, ¿y no te gusta una universidad, Cata? Porque no te quieres resultados. Y Cata me decía, no, claro. Esto no lo quiero, yo decía, yo quiero jugar al tenis. Y nos reíamos hoy. Y la verdad es que en mujeres el esfuerzo premia. En mujeres creo que el esfuerzo... Yo lo vi todo el vivo que hiciste con Cata, que le mando un gran cariño, y la verdad que me sentí muy identificada porque cuando yo tenía entre 14 y 17 años, viste que en ese momento dependés de los dirigentes, cuando te mandan a un sudamericano o a alguna gira, y claro, yo soy de la misma generación que Gaby Sabatini, y entonces, bueno, Gaby con su talento lo irradiaba el talento, nos opacaba a todas las demás. Y bueno, pero había otras jugadoras de mi camada como Pato Tarabini, que tenía un talento notable, te dibujaba, te hacía la gran Willy, hacía lo que quería. Y yo era rocallosa, ¿viste? Era de trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, me sentí muy identificada con Cata porque llegué gracias al esfuerzo y bueno, sabía que me tenías que matar para ganarme un partido porque te corría todas y hasta el último game te la luchaba. Y me parece que con esa actitud se llega también mucho en tenis femenino. Es una mezcla, ¿no? Ahora con todo lo que se sabe, la tecnología, las ciencias aplicadas, creo que si uno hace las cosas bien y tiene, aunque sea que no tengas el talento en la mano con la muñeca, pero que tengas el talento para entrenar, para meterle horas, para no bajonearte en los momentos difíciles de tus giras y para seguir luchándola desde todo punto de vista. Así que, bueno, me encantó el otro día con Cata cuando ella te lo contaba y vos resaltabas, ¿no?, su actitud también. Una actitud increíble. ¿Cómo ves? Ahora viene una post-pandemia, ¿bien? Va a haber chicos que creo que van a dejar, porque viste, es si no te lesionaste, buscaste la lesión, ahora tenés la pandemia para el que realmente no está decidido a dejar. Sí. Me gustaría, vos que trabajaste con la ITEC, que trabajaste en academia, ¿cómo ves la transición de junior al profesionalismo en este momento? Porque hubo muchas pruebas en estos últimos años y me encantaría que des tu opinión, obviamente siempre hablando de tenis femenino, ¿no?, que es hoy lo que nos toca. Sí, bueno, tuve la suerte ahora este año de viajar un poquito por Sudamérica con Solana Sierra, que es una juvenil que entreno desde hace un tiempo. Sí, y bueno, pero al talento le está agregando mucho trabajo, que eso es también lo que destaco en ella, ¿no? Sí, y está abriendo un poco la cabeza, se está dejando influenciar por lo menos
con nuevas cosas, incursionando en el tema ahora de la psicología deportiva, de las neurociencias. Solana trabaja con una gran admiradora tuya, Claudia Castillo, que aprovecho para mandarle un beso, que hizo el diplomado con vos el año pasado en biomecánica, y ella pensó que en la cuarentena iba a tener más tiempo para mandarte la tesis, pero tiene menos tiempo porque está trabajando un montón online y con... No tiene ni tiempo, pobre, está conectada todo el día con todos los alumnos que tiene. Y bueno, lo analizamos con mi equipo de trabajo, cuáles son las cosas más importantes para tratar de hacer el pasaje, un buen pasaje por junior y insertarse en el profesionalismo. Creo que son fundamentales para una jugadora como cumple Solana ahora 16, los próximos 4 años, tratar de rápidamente, junto con su carrera de junior, tratar de meterse a jugar torneos profesionales, aprender de esa experiencia, no enfocarse solamente en junior, sino que tratar de ir buscando más experiencia entre las profesionales, darse cuenta por dónde está el tenis, cuáles son las fallas que está haciendo. Las jugadoras junior todavía te regalan muchos puntos y sobre todo regalan mucho con el saque. Es un golpe que vos, que sos experta en biomecánica, después me tenés que contar por qué las nenas con 14 años no sacan bien y con 16 pocas sacan bien. Y creo que esa es una experiencia... Creo que esa es una diferencia muy grande entre las sudamericanas y las europeas, todavía al día de hoy. Después, creo que para tratar de meterse hay que tener un patrón de juego adaptado al tenis que se juega en el mundo, el buen tenis, el tenis de las 200 mejores del mundo. Es un juego agresivo, es un juego con muy buen saque, muy fuerte físicamente, de ir a buscar el punto, no esperar que la otra erre, presionar a la rival. Entonces... para mí hay que tratar más en Sudamérica de jugar así. En eso coincido mucho con Alfredo de Brix, que es un experto en tenis femenino juvenil. Sí. Y hemos charlado mucho con él y hemos estado compartiendo algunas giras de ITF también y bueno, lo vemos, lo ves ya en las nenas de 14 años, cómo juega una europea y una asiática y cómo juega una sudamericana, y ahí me parece que es donde hay que apuntar un poquito más, a que jueguen mejor las nenas de 14 para que cuando tengan 16, 18 sean buenas juveniles. Y el camino lo veo duro por el lado más que nada económico. Estamos en una época donde juntar dólares, euros es duro, pero bueno, hay que apuntar a tratar de conseguir algún sponsor, como lo han tenido casi todos los jugadores argentinos varones, ver si algún sponsor apunta al tenis femenino en Sudamérica y para mí son muy importantes los últimos 2 años de junior y los primeros 2 de profesionales en una jugadora. Creo que si una jugadora ya tiene 24 años y quiere meterse top 100, lo veo un poco más difícil. Me parece que te doy el mejor ejemplo, que es Camila Osorio en este momento, la colombiana, que terminó número 1 del mundo en junior y al mismo tiempo ya fue jugando muchos torneos de profesionales y está 180 del mundo en este momento entre las profesionales, habiendo recién salido de juveniles, así que me parece que hay que imitar esos ejemplos también. Sí, estoy de acuerdo con vos. De hecho, con Cara, para nombrar a alguien que hizo conmigo el Cara Black. Con Cara Black hicimos el trabajo en ese momento con el apoyo de la ITF, hicimos que teníamos el equipo profesional y el junior, hicimos la transición y, digamos, yo a los 16 años, digamos, el último 16, 17, hacíamos un 70% de junior, 30% de profesional, y ya 17, 18 invertíamos un 70% de profesionales más un 30% de junior, solamente para ir llegando, y también termina número 1 de la categoría de junior y termina insertada. Al año siguiente ya está jugando la quali de Roland Garros, lo cual fue una inversión. Pasó la quali y tuvo esas cosas, pero digamos, creo totalmente de acuerdo con vos en el trabajo de ir buscando la inserción en el medio de el trabajo con junior. Creo que el trabajo junior es muy importante. Si jugamos a muy temprana edad
en mi opinión, profesionales, también se acostumbran a un circuito y es como que entran en una rutina y no pueden salir de esa rutina, lo que me parece. Me parece que salir de junior y si pasás rápidamente la transición es bueno, porque a veces quedas Sí. como atrapada en la transición, ¿viste? Esa jugadora que turista que Sí. un poco, ¿no? Sí, porque quedan mucho tiempo los torneos Future, que por ahí por falta de inversión, por falta de dinero, por ahí jugás los torneos Future que tenés a mano, algunos en Argentina, algunos en Chile, algunos en Brasil, y bueno, y ahí te vas quedando, es verdad. Creo que si vas haciendo las cosas bien y te tenés fe y te tenés confianza y vas teniendo resultados, creo que es muy importante la competición en juniors. Yo soy una gran defensora del circuito de ITF, pero como decís vos, ya si los resultados te acompañan, ya irme echando, porque por más que quedes top 10 de junior, la verdad de la milanesa está después en profesionales, donde ya tenés que tratar de jugar e incursionar en los Grand Slam. Y creo que en junior, si ya conocés los Grand Slam, ya por lo menos conocés el club, sabés cómo es jugar en un Grand Slam siendo juvenil, y después cuando vas a profesionales tenés un plus ahí. Mientras que si solamente haces la carrera en profesionales directamente con 15 años, me parece que es más difícil. Creo que para mí se insertan más rápido las que pasan por el nivel de junior, porque además vos pensás una cosa: si yo juego con las mejores 50 del mundo de junior asiduamente y gano, pierdo, compito contra ellas, esas top 50 por ahí, de ahí tenés unas 15 que van a ser profesionales top 100 de WTA. Entonces ya las conocés. Tenés ese plus, esa ventaja, que por lo menos yo lo pensaba así. Yo competí con muchas jugadoras de mi camada en juveniles y después repetíamos esa competencia en profesionales, y entonces ya sabés el momento que se caga, cuál es el golpe al que le tenés que tirar, si por ahí el primer set te mata pelotazos porque juega bárbaro y después se achica un poco o se cansa físicamente. Y en general, por más que la jugadora profesional puede ir mejorando, cuando ya la conocés mucho de junior, es una ventaja. Yo, cuando te sucedí en el cargo como entrenadora de ITF, tuve la suerte de entrenarla 2 años a Victoria Azarenka, que después fue el número 1 del mundo en profesionales, y Vika tenía esa particularidad. Ella jugaba mucho estratégicamente y tenía una debilidad, que cuando le jugaban a ese lado, en los momentos importantes fallaba. Y después, cuando yo la fui viendo en profesionales, jugando en el US Open, en Roland Garros, seguía fallando en esos mismos momentos. Serena Williams le encontraba ese hueco y la mataba por ese lado. O sea, en los momentos de tensión, un 4 igual, de ventaja, o en un tercer set muy parejo, en ese momento que ella fallaba en junior, volvía a fallar en profesionales, por más que lo había mejorado un montón. Pero era increíble seguir viéndolo, a las fortalezas y las debilidades que yo le conocía a sus 15, 16 años. Totalmente de acuerdo con vos. Oye, ¿qué dirías del tenis latinoamericano? Saquemos a Argentina, quedamos al latinoamericano. ¿Qué es lo que nos pasa, que nos cuesta tanto? A ver, que la inserción y todo el tema. Y yo fundamentalmente pienso en la forma de jugar, Daria. Yo no estoy viendo entre las mejores juveniles de Sudamérica, por lo menos lo que vi este año, no veo que tengan el tenis agresivo y el tenis que se juega en Europa, y no veo tampoco que podamos jugar en un corto plazo torneos importantes en Sudamérica en cemento también. Creo que el 70% del circuito profesional femenino se está jugando en cemento o en cancha indoor, y seguimos jugando todo el circuito sudamericano de COSAT en polvo ladrillo. Entonces, ahí creo que es muy importante, si tenés buenos resultados en Sudamérica, poder cruzar el charco, poder ir a Estados Unidos o a Europa y seguir jugando giras en torneos en otras superficies. Me parece que un buen paso es México o Centroamérica, que tiene mucha cancha dura y tiene un nivel también accesible, ¿no? Dentro de Latinoamérica, creo que es a veces un salto
para poder ir allá. Lo que tenés es altura, que tenés que compensar a veces un poco con el tema de la altura, pero también es un buen desafío el tema ahí de yo que... Sí, hay giras interesantes por México. Bueno, pues ellos tienen, a ver, corregime, ¿solamente el Abierto de Acapulco femenino o tienen algún torneo también un poco más grande? No, tienen otros. No, la verdad que te mentiría si sabes, pero por ejemplo, Circuito Junior, tienen muchísimos torneos de Circuito Junior. Eso tienen muchísimo. Todo Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, tenés todo ese, tenés el de Casablanca, creo que todavía no sé si le cambiaron el nombre o no, pero tienen mucho torneo, digamos, de junior, como para que foguearlas a las nuestras en el tema de la cancha rápida, en esa transición, está muy bueno llevarlas para allá. Eso creo que... Sí, yo la verdad que cambiaría resultados o rendimiento en esas canchas en una cierta edad, entre los 14 y 15 años, en vez de enfocarme en gastar un montón de dinero nada más que jugar en Sudamérica, probaría de aunque no tenga muchos resultados, pero poder entrar a jugar ese tipo de torneos en cancha rápida. Yo conocí la cancha rápida recién a los 16 años cuando fui a entrenar a Miami. Y muchas sudamericanas no conocen cancha rápida hasta que no van a una universidad con 18 años. Entonces, me parece que parte de la poca inserción que estamos teniendo en el ranking profesional es, por un lado, cómo juegan las chicas, que me gustaría ver juegos un poco más agresivos, y el jugar siempre en polvo ladrillo, que quieras o no te tira un poco para atrás, las pelotas pesadas. Las canchas de polvo ladrillo en Europa son muy rápidas también. Acá veo que me dicen, debe ser de México, el WTA de Monterrey. De Monterrey. Mira, yo que viajo mucho por Centroamérica y México fundamentalmente, la realidad es que las jugadoras mexicanas deberían mezclarse mucho más bajando para nosotros y nosotros subiendo para ellas, porque ellos no tienen tantas canchas de polvo de ladrillo, juegan mucho, como yo les digo, mucho de manito, es decir, sin usar como nosotros, con la pelota más pesada, que todo lo que es, ellos juegan mucho manito, ¿no? Entonces le pegan rapidito, entonces cuando la pelota le viene pesada, cuando le jugás por arriba, cuando le viene, o tienen que generar fuerza, estamos con bastante complejidad, ¿no? Que me pasó también verlo en Ecuador, cuando estuve en Ecuador, hay una cosa divertida, me voy del tema como soy yo un poco, pero claro, me acuerdo de algo y me parece interesante nombrarlo, ¿no? Pero la realidad es que me parece que sin irnos a Europa, en todo este tema de transición que hoy vamos a tener, sería muy bueno, ¿viste? Para la gente de Centroamérica que tiene mucha cancha, bajar un poquitito y que nosotros subamos un poquito, como intercambiar eso, porque los costos son mucho más bajos ir a México que irnos a Europa, ¿viste? Y ahí te están felicitando, ahí te están diciendo genia, Betty. Gracias. Así que, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Vos sabés que... Y después otro tema que estoy viendo, Daria, es que en muchos países de Sudamérica, por ahí vos viajás más que yo en ese aspecto, no hay muy buenos preparadores físicos. De hecho, me han consultado ahora en esta última gira a ver si había preparadores físicos que fueran, por ejemplo, a trabajar a Perú. Aparentemente hay un déficit en algunos países de Sudamérica en ese aspecto, o no se trabaja bien a corta edad, no se trabaja bien en hacer todos los trabajos preventivos, en fortalecer y fortificar a una jugadora junior, y entonces llegan con un poquito menos de físico en algunas ocasiones, a tratar de jugar bien en Europa, y bueno, no aguantan, ¿viste? Tenés que jugar partidos muy duros, muy largos, a veces muy físicos. Totalmente de acuerdo con vos, y cabe meternos en la pregunta de la ciencia, ¿no? Con todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con vos. México carece quizás de preparadores físicos un poquito que estén dedicados a atender el tenis. Quizás son muy buenos en muchos deportes, porque a veces el mexicano se tira mucho abajo y dice que, viste, que le falta, como dice, son pechitos fríos, y yo digo, nada que ver. Sí. Tienen boxeadores excelentes, tienen la mejor golfista del mundo, tienen karatecas, tienen futbolistas. A veces eso tiene que ver con la sociedad, pero yéndonos un poquito a lo que acabamos de decir de la parte física, la parte no tienen la conciencia que tenemos nosotros de trabajo. Hay muchas actividades sociales
los preparadores físicos son muy generales, por eso contratan muchos preparadores físicos argentinos también en todo este tema. Y hay un tema desde la ciencia, metiéndonos un poquito, que era una de las preguntas para hacerte a vos. Vos trabajás, ahí la tenés ahí a Castillo, a todos trabajando. Por ejemplo, es interesante ver una cosa. México es un país que tiene mucha altura. Yo alguna vez en la ITF, cuando hicieron todas las pelotas y todo el tema, apareció Mike Barrell y estuvo en mi casa y le digo, Mike, me parece fantástico todo esto que hicieron. Ahora yo les pregunto, ¿en base a qué superficie lo hicieron? Lo hicimos en Londres, con la humedad de Londres, las canchas rápidas de Londres, con el césped de Londres. Pero ustedes tomaron en cuenta lo que es Latinoamérica, porque acá sacamos jugadores, ¿tomaron en cuenta los chicos a nivel en altura, cómo juega México, cómo juega Ecuador, cómo juega Colombia? ¿Ustedes tomaron? Bueno, nosotros no. Hablé con la ITF y realmente, de repente, todo está tomado en base a Europa, y lo sabemos. Y vos sabés que estando en Quito, que justo tenía que ir ahora de nuevo, hice la pandemia, por una semana no me agarran allá, porque yo volvía de Europa y me iba a Quito. Pero estando en Quito, trabajando con un grupo de entrenadores, me hicieron un planteo muy interesante para lo que vos decís, y creo que nos interesa a todos para entender. Me dicen, Daria, te vamos a hacer una pregunta. Nosotros, los menores de 12 años, cuando vamos a jugar, Quito le gana a Guayaquil siempre. Son los mejores. Menores de 14 años o 14 en adelante, Guayaquil le gana a Quito. Los mismos jugadores. Entonces empecé a estudiar, como decís vos, y a buscar qué podía haber. Bueno, algo muy interesante que, según a lo que vos dijiste recién, ¿qué pasa? Hasta los 12 años no hay hormona en el cuerpo, no hay desarrollo mental. Por lo tanto, la fuerza, la generación de fuerza para un golpe en dos chicos de 12 años es igual si está a 2000 y pico de metros de altura que si está a nivel del mar, porque son chiquititos todavía, por más que sean. Exacto. Por eso quitan y juegan muy a la altura de la pelota les viene fácil. Cuando tienen 14 en adelante, que los chicos ya tienen hormonas, que tienen que generar fuerza, los de Quito, que se acostumbraron a jugar como los de México, que siempre les digo, manito por acá arriba, saquecito, sobre pique, no saben generar fuerza con el centro de gravedad, automáticamente no desarrollaron una memoria motora, digamos, en el músculo y en el cerebro, que les diga, mirá, el músculo se contrae y tiene que generar flexionándote de esta manera, y ya no es que no se puede aprender, pero es mucho más difícil aprenderlo. Vos considerás que cualquier jugador que empiece a jugar a los 15 años o empiece a jugar a los 10, las chances son muy diferentes. Es decir, el ciclo de aprendizaje es mucho más limitado, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante ver que este trabajo, entonces yo le planteé a los de Quito, miren, acá tenemos que hacer que los chicos antes de los 14 años hagan un trabajo físico donde simulen en ese trabajo el desarrollo de las valencias para después, cuando lleguen al nivel del mar, las sepan utilizar. Claro, bueno, pero para eso tenés que tener gente muy capacitada, o sea, no es tan fácil que encuentres un preparador físico común que por ahí trabaja a todos los chicos por igual, a las niñas igual que a los varones. Me parece que ahí donde les falta un poquito más de capacitación en Sudamérica y de que las niñas puedan acceder a poder también desarrollar su fuerza naturalmente, digamos, pueden ir al gimnasio, viste que todavía a veces la palabra gimnasio como que le da miedo a los padres. No, vamos a ir con tu hija de 11 años al gimnasio. No, ¿cómo al gimnasio? No. Le explicás bien cómo se trabaja en un gimnasio con todos los elementos que hay para trabajar con el peso de su cuerpo y para ir desarrollando esas capacidades que son tan importantes y que las va a usar todas cuando tenga 15, 16, 17 años. En ese caso, por ejemplo, yo acá en Mar del Plata, aparte de Claudia Castillo, con Solana y con Caro Coletti me ayuda Damián Jaime, que Damián se recibió de kinesiólogo, estudió 3 años de medicina, se recibió de kinesiólogo, entonces
hay un montón de, incluso ya las entradas en calor del profe Damián en la cancha son diferentes a las de un profe común de tenis, porque está trabajando por ahí ya en entrar en calor diferentes grupos musculares. Después, dentro de la preparación física, yo incluyo una vez por semana el que hagan yoga o que hagan trabajo con un kinesiólogo de prevención, de elongación, de flexibilidad. Me parece que todo eso va a hacer que el jugador después a futuro por lo menos no tenga lesiones importantes. Y bueno, como se habla ahora, de trabajar toda la parte preventiva de la zona media de las chicas. Pero bueno, hay que saber, hay que capacitarse. Justamente en esta pandemia, en esta cuarentena, hay un montón de preparadores físicos argentinos que saben un montón, que nos están explicando o que hablan con doctores, deportólogos, especialistas en el tema. Y bueno, me parece que la clave está en la capacitación y en que las federaciones por ahí de Ecuador, de Perú, de Chile, de varios países donde los profes de tenis notan que sus chicos no están tan bien preparados físicamente, que por ahí puedan contratar a alguien, aunque sea argentino, o alguien que sepa un poco más o que se capacite para por lo menos desarrollar mejor a todas las chicas de Sudamérica. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahí para ir redondeando, desde que vos eras jugadora y como te entrenaban a vos, a hoy, las ciencias, ¿cuáles son los cambios importantes? Pues yo sé que tu academia trabaja mucho en toda la parte de ciencias, como estás mencionando, tenés un equipo de ciencias, es como se trabaja hoy y como trabajan en Europa y trabajan en los países avanzados. No sé. Y cambió muchísimo, Daria, cambió muchísimo. Entré a un gimnasio por primera vez con 17 años. Ahí está creo que mi ex preparador físico, Pepe Fernández, que le mando un saludo grande. Entrenábamos de otra manera, no entrenábamos casi nada en cancha, entrenábamos todo afuera, salíamos a correr un montón de kilómetros, hacíamos pasadas en la pista de atletismo que te fortalecían un montón la cabeza y el físico, pero por ahí, viste que ahora se entrena más con trabajos intermitentes, de velocidad. Salíamos a las primeras giras sin una guía de nutrición, o sea, siempre que volvíamos de una gira larga, volvíamos con varios kilos de más, porque comíamos mal, porque no teníamos mucho dinero y comíamos lo que había en el club, o teníamos hambre, nos comíamos un chocolate o un helado. Entonces, en ese aspecto cambió un montón. La tecnología también abrió paso a mucho más conocimiento, o la facilidad que tiene una jugadora ahora de estar en Europa en una gira de 6 semanas y llamar a su psicólogo deportivo o a su nutricionista y decirle, mirá, me está pasando esto, o me descompuse, tuve un ataque de hígado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me recupero? Hablar con tu doctor, con tu deportólogo de confianza, no sé, ahí creo que es un abismo entre la época que yo jugaba a lo que se hace ahora. Y ni que hablar la tecnología, que podés saber cómo juega tu rival, ver videos. Antes íbamos a Europa y nos tocaba la número 1 de Italia, la número 1 de Francia y no sabíamos ni quién era. Tratábamos de enfrentar el partido con tu juego y a la que te criaste, pero con tus habilidades, pero no tenías muy en cuenta las debilidades de la rival porque no la conocías, hasta que después, bueno, pasaban unas semanas y la conocías un poquito más. Ahora tenés un especialista como Marcelo Albamonte de estadísticas que te saca la ficha enseguida. Decís, yo mismo, siendo capitana de FedCup, me ha ayudado Marcelo con algunos partidos que teníamos, decir, bueno, mirá, la número 1 de Inglaterra juega por acá, juega por allá. Entonces, como capitana, poder guiar a las jugadoras de mejor manera, un poco más armada cuando no la estás viendo en el circuito a esas jugadoras. Sí, creo que las ciencias han entrado de una manera para la ayuda del jugador y del deportista, y creo que ahora las neurociencias, ¿viste? Más allá de que yo hice toda la parte biomecánica, yo hace un par de años que me metí en las neurociencias y creo que las neurociencias van a aportar un gran cambio a Betina, y hay muchas cosas que se están trabajando y que seguramente dan para hablar mucho, pero yo te adelanto que, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando mucho ahora, que es el trabajo de la visión. Es decir, estoy trabajando con el doctor José Arrieta, que es el oftalmólogo de la AFA, y José, con él estamos trabajando
y desarrollando protocolos para fútbol, para tenis, para todo, pero es muy interesante porque hace como 4 o 5 años en un US Open me llegó de regalo, me mandó, un optometrista, un equipo de visión, y yo dije, ¿para qué corno es esto? ¿Para cómo, esta cosa? Hasta que hace 2 años, mi hijo, que es médico, me dice, viejita, mira lo que me llegó, ¿te interesa? Y era un curso con este tipo que venía a Argentina. Lo hice y empecé a entender que es muy importante, Bettina, es un tema que viene ahora, que es cómo entrenar la vista en relación al deporte. Es decir, y es un tema para largo que no lo vamos a poder tocar, pero digamos, uno habla de anticipación. Vos hablás y dices, sí, yo juego con una persona que recién comienza y hago así y sé dónde viene la pelota. Juego con Bettina, sí. La pelota me viene ya distinta. Bettina me hace, pero Bettina lee más rápido que yo. Bettina juega con Federer y Federer la pone en un rincón a Bettina. ¿Qué es eso? Anticipación, lectura. Y eso tiene que ver con el proceso cognitivo. Y este proceso cognitivo, vos sabés que es muy interesante porque ya se desarrollaron y estamos trabajando, estoy trabajando con José y con todo un equipo que tenemos, en todo este tema. De hecho, uno de los del equipo lo mandé a capacitarse a España, ya volvió, Juan, y estamos trabajando porque el primer contacto, mirá qué interesante, el primer contacto que vos tuviste con el deporte es a través de la visión. Si lo primero que hiciste es ver, después ejecutaste. Y es lo único que no entrenamos. Y los globos oculares, los ojos, son de un órgano que es el único órgano que está directamente conectado al cerebro. Con el cerebro. Eso. Entonces la información del ojo va directo al cerebro y manda directo al órgano motor, que es ponerle la mano, el músculo, y de ahí empieza todo un tema de cuál es el proceso de velocidad entre que vos ves, procesás y reaccionás. Y actúas. Y esto, hoy empezamos a ver que se puede entrenar. Entonces, empezamos a ver que si vos tenés de los 8 músculos de los globos oculares alguno débil, vos vas para poder ver, por ejemplo, si suponte acá arriba, yo en vez de hacer esto, tengo que hacer esto va a desplazar mi centro de gravedad y va a producir un error en la cancha. Y si mi lectura... ¿Cómo catalogaría, Daria, a esas jugadoras que yo las tengo contadas con una mano, que tenían una anticipación natural, como fue Gaby Sabatini, Martina Higgins, jugadora que a donde le tiraba ya estaba preparada con la raqueta acá arriba? Su proceso cognitivo, naturalmente, la diferencia, digamos, de las neurociencias hoy es que antes solamente el que lo tenía naturalmente, hoy, si vos o yo, a mí, yo no lo tenía tan naturalmente, hoy podría entrenarlo. ¿Y a partir de qué edad lo podrías entrenar, Daria? Ya lo podés entrenar a partir de los 12, 14 años, porque el proceso de la fijación del ojo, estamos hablando con José y armando todo esto, quizás la semana que viene voy a dar una charla, te la voy a pasar para que ya la gente le interese que la escuche. José es un tipazo, es un ex tenista mendocino y un capo de la medicina, y el año pasado me tocó disertar en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de oftalmología, y me llamó, y este verano nos sentamos antes de la pandemia y me dice, explícame, un mendocino espectacular que sabe un vagón. Porque te voy a tirar otro dato interesante. Un jugador tuyo que juega a la mañana, que juega a la tarde o que juega a la noche, el sol tiene una incidencia en la luz diferente. Hay jugadores, y esto tiene que ver con el ojo, y quizás esto la otra vez lo probamos, lo que nosotros tenemos mucho los tenistas, por estar al aire libre, se llama ojo seco. Si vos, por ejemplo, en el segundo set empezás a tener dificultad, es solamente con una gota el ojo adquiere la humedad que necesita y otra vez la visión no se te nubla tan rápido. Estas son pequeñas cositas que empezamos a ver. Y entonces es muy interesante. Yo eso lo hablaba en la gira con Solana, que no le gusta jugar de noche. Y digo, bueno, si el oftalmólogo dice que tenés la visión bien, es una falta de costumbre, que hay que entrenar tu ojo para que pueda jugar de noche con éxito también. Bueno, te cuento
que lo que ocurre... Así que si hay entrenamientos específicos para hacer, bueno, ahí estaremos. Pero te cuento, ¿sabés por qué? Porque el otro día evaluando con José, el otro día no, fue en febrero, evaluando con José a un chico de fútbol, mirá, para que veas, porque una cosa es lo que nosotros llamamos, lo que usualmente se llama visión perfecta. La visión perfecta que vos tenés o yo tengo cuando nos toman las letritas, no tiene que ver con la visión del deportista. Los deportistas tienen superada lo que llaman visión normal, ¿no? Interesante. Y sí, porque tenés que mirar el cuerpo del rival, la raqueta, el brazo, el giro de hombros, un montón de cosas. Y después tenés los contrastes. Estábamos evaluando a un jugador que quizás, Catalina está trabajando con la hermana, que es un juvenil de 15 años que juega en Estudiantes de La Plata, el chiquito en las inferiores, y entonces visión con este ojo, pero con el izquierdo hay una mínima pérdida en tal ángulo perfecto. A través de lo que José evalúa nosotros podemos entrenar. Entonces el chico le dice, mira, para cerrar esto, el chico le dice, a ver, cuando juego a la Play con mi papá, ¿es mejor jugar con la luz prendida o apagada? Porque José le dice, es una pérdida de visión. Dice, no tengo ninguna pérdida, dice Máximo. ¿Tenés una pérdida? No, yo veo perfecto. Al rato dice, pero con la Play, ¿juego con la luz apagada o prendida? Y José le contesta, no, tenés que jugar. Yo digo, José, el doctor Arrieta, tenés que jugar con la luz prendida vos, porque vos tenés problemas cuando hay baja de luz. El papá dice, no, yo juego mejor con la luz apagada. Y José dice, vos no jugaste hasta ahora ningún partido de fútbol al atardecer, pero si jugaras al atardecer tendrías serios problemas. Son esos jugadores que en el segundo tiempo empiezan a perder el contacto con la pelota. Bueno, te la dejo picando porque es muy interesante y voy a tratar de acercar a todo el tenis, todo esto que estamos trabajando. ¡Qué bueno! Bueno, es una vuelta más. Europa está trabajando ya hace rato en esto y podemos darle una vuelta a todo esto, me parece. ¿Ves como te digo, Daria, que siempre estás estudiando? No parás. Por eso todos te admiramos y te seguimos, porque no parás. Sos una genia de los libros. Bueno, es para ustedes. Yo lo hago para que el entrenador y saquemos jugadores. A ver, vos sabés que mi carrera se truncó por un mal trabajo, entonces yo lo único que quiero es que los chicos lleguen. Y hoy yo ya estoy fuera de las canchas, yo estoy totalmente en el laboratorio y mi pasión es que ustedes, los entrenadores y las entrenadoras, puedan tener lo mejor para que saquemos a los chicos adelante. Así que bueno. Sí, ni hablar. Betty. No, y nos apoyamos mucho en tus conocimientos porque fíjate que vos también revolucionaste a un montón de nosotros con la biomecánica y la aplicamos todo el tiempo en nuestras clases, todo el tiempo en las correcciones. Nos enseñaste a muchos de nosotros a observar, no solamente mirar, ay, qué linda la pelota, a ver a dónde fue, sino observar al jugador, cómo se posiciona, sus piernas, bueno, la carga, toda la cadena que es tan importante de coordinación. Así que, bueno, ahora dentro de 5 años hablaremos de vos con la parte visual y lo importante que es el entrenamiento, estoy segura. Ahí está, el Rivero Mauri es el papá del chico que acaba de entrar ahí, que acabo de contar la anécdota de él. Bueno, él le gusta con la luz apagada y el hijo que se llama Máximo le gusta con la luz prendida. Pero fue muy interesante. El caso. No, y al tenista te afecta mucho jugar a favor o en contra del sol, te afecta mucho. Yo odiaba jugar en esas canchas que tenés llenas de árboles y tenés sol y sombra en toda la cancha, y te afecta la visión, tardás un rato largo en acomodarte depende el horario del día que jugás. La verdad que bueno, es interesante a ver cómo se puede optimizar para que juegues bien bajo cualquier circunstancia, ¿no? Antes de Colombia, y Babi Bernal, que está saludando también. Babi, saludos. No sé si hay alguna pregunta, porque yo no leo mucho, así que vos decime si hay alguna pregunta que tengamos que contestar, Daria. Lo peor es el sol, acá están todos, bueno, cualquier cosa, si llega a haber una excelente charla, Betina, Daria, un beso, bueno, son todos saludos a todos. Bueno, Betina, un placer, la verdad que un placer. Igualmente. Muchas gracias por dar este tiempo para que podamos charlar y poder transmitir toda tu experiencia. Y bueno, por supuesto ahí está Cata, saludos, nos está saludando Cata a las dos.
Así que, Sí. también. Bueno, Yo te agradezco un montón, Daria, un placer también charlar con vos y bueno, la verdad que tenés un montón de seguidores, acá en Mar del Plata te admiramos un montón de profes, así que te vamos a invitar cuando podamos a que vengas a disertar y bueno, muchos éxitos con toda el estudio que estás haciendo de algo nuevo y algo que está, me parece, poco estudiado, así que el mayor de los éxitos y gracias por esta charla que me encantó. A trabajar, por favor, que necesitamos jugadores. Chicas, trabajen, que necesitamos Exactamente. jugadores. Vale. Un beso grande, Betina, un placer. Gracias, Daria. Hasta pronto. Hasta luego.